Jóvenes, buenas noches. Bienvenido al curso de Fundamentos de Electromagnetismo. Introducción, semana 1, sesión 1. Continuamos. Presentación. Soy el docente Jim Palomares Anselmo, ingeniero mecánico, maestro en docencia universitaria. Poseo aproximadamente 50 capacitaciones, he dictado más de 50 cursos. He trabajado en 10 empresas privadas y estatales, incluyendo la UCIR y la UTP. Cuento con 35 reconocimientos, 4 de los cuales por la UTP. Es para mí un placer dictarles el curso de Fundamentos de Electromagnetismo y vamos hacia adelante. Importancia del tema. ¿Por qué es importante el tema de electromagnetismo? Porque vamos a ver la interrelación o la interacción del campo eléctrico y el campo magnético. Al ver la interacción entre el campo eléctrico y campo magnético, vamos a tener que estudiar en el curso los capítulos grandes de electricidad y magnetismo. Entonces, en sí, el curso trata de electricidad y magnetismo. Muy bien. Pasamos de diapositiva. Tenemos que la electricidad es un fenómeno físico. Está relacionado con los movimientos de cargas eléctricas. Profesor, cargas eléctricas. ¿A qué se refiere con cargas eléctricas? Las cargas eléctricas están en los átomos, ¿no? Por decir, acá, en este plastiquito, en mi photocheck, también está, lo tenemos en la pizarra, en mi casaca, tenemos, como digo, el sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ahí están los átomos. Y dentro de los átomos, si ustedes se acuerdan, cuando llevaron física, con el profesor de física, cuarto de secundaria, hicieron el átomo de Bohr. Al hacer el átomo de Bohr, habían los niveles exteriores donde estaban los electrones. Y al centro estaban los protones, los neutrones, los positrones. Por supuesto que los positrones son antielectrones o antimateria, ¿no? ¿Qué otras cargas habían? Habían los quarks en 6 clases o tipos, habían los iones, los muones, etcétera, ¿no? Una serie de cargas. Esas cargas son las que forman el átomo y es lo que lo encontramos en el medio ambiente, ¿no? En el medio ambiente. Profesor, entonces ahí está la electricidad. Sí, precisamente. ¿Y por qué no me pasa corriente? Ustedes verán que algunos son buenos conductores de electricidad, otros no son. Por ejemplo, el cobre es buen conductor de electricidad. El oro también es buen conductor de electricidad, ¿no? Entonces, vemos que la electricidad está formado también por electrostática y electrodinámica, ¿no? La electrostática, que es el primer punto que vamos a tocar, es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. Las cargas eléctricas en reposo. ¿Qué significa? Que se va a atraer y se va a repulsar. Atracción y repulsión. Solamente va a haber esos dos tipos de movimiento. Atracción y repulsión. ¿Y la electrodinámica, profesor? La electrodinámica es cuando fluye ya la carga eléctrica, ¿no? Entonces entramos a un movimiento continuo de la carga eléctrica. Entonces repetimos que la electrostática es la interacción entre dos cargas, solamente se atrae y se repele. Y la electrodinámica es cuando fluye la carga eléctrica. Hay movimiento continuo, es como si corrieran una maratón de 42K. Muy bien. Entonces, al empezar la electrostática, vamos a ver los siguientes temas.
la fuerza eléctrica, el campo eléctrico, la ley de Gauss, la energía potencial y potencial eléctrico. Entonces, estos temas van a ir en lo que se denomina la electrostática. Posteriormente pasaremos a la electrodinámica. Muy bien, seguimos. En la electrostática tenemos, por ejemplo, la interacción entre cargas, como habíamos definido, y se ve a través de la ley de Coulomb, ¿no? Cuando hay atracción y repulsión. Vamos a ver cuando hay cargas puntuales. Y en cuerpos cargados, cuando hay cargas distribuidas continuamente. ¿Y cuál es la diferencia entre cargas puntuales y cargas distribuidas continuamente? Las cargas puntuales tienen una posición, pueden ser positivas o pueden ser negativas, y las cargas distribuidas continuas, ¿sí?, son aquellas que tienen línea, superficie o volumen. Nuevamente repetimos, las cargas puntuales son aquellas que tienen posición, punto, y las cargas distribuidas continuas son aquellas que tienen longitud, tienen superficie y tienen volumen. Entonces, en ambos casos, la fuerza eléctrica o la electrostática está presente. También lo tenemos en capacitadores. Los capacitadores son los que almacenan energía. Si nosotros queremos, por ejemplo, arrancar un motor y tenemos un condensador o capacitador, nos ayuda a dar mayor potencia y arrancar más fácil el motor. También, ¿dónde lo vemos? Al momento de rectificar la corriente, ¿no?, en la salida del motor, unos diodos, ¿sí? Si está la onda un poquito senoidal, lo va a rectificar y lo va a convertir a digital, ¿no? Ahí lo vemos. También le decimos que es puntual, o también le decimos que es atracción o repulsión, porque los capacitadores se cargan el 63% de su energía en determinados segundos y se descargan el 36% de su energía en determinados segundos. Por eso le decimos también que hay atracción y repulsión. También tenemos que los capacitadores o condensadores hacen ciertas ondas. Cuando tenemos, por ejemplo, aquellos diales antiguos, cuando sintonizamos las radios, vemos que hay unas onditas que se forman hacia arriba, ¿no? Y luego bajan y hacia arriba. Y otras onditas que también se pueden formar hacia arriba y hacia abajo, ¿no?, de manera senoidal. Y tenemos otras onditas que pueden estar opuestas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos manejando la frecuencia de un determinado auto, o mejor digamos, determinada radio? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la cresta de esta onda va a coincidir con la cresta de la otra onda. ¿Y qué va a pasar? Se va a amplificar, ¿no? Hay una interferencia de ondas que se simplifica y ahí vamos a sintonizar la radio. Por ejemplo, 101.1, Radio Panamericana, ¿no? O 104.7, Radio Disney, Perú. Entonces ahí vemos que los capacitadores, coinciden en su cresta y se suman, y hay una tendencia a la resonancia, ¿no? Mientras que si se va hacia abajo, al momento de sumar, se va a formar una línea recta. Esto lo vamos a ver posteriormente, o si no, en física 3. Muy bien, borramos y pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos esta diapositiva donde vemos la ley de Coulomb o de Coulomb. Fuerza eléctrica es igual a constante eléctrica por
tenemos la carga 1 en column por la carga 2 en column sobre la distancia al cuadrado de las cargas. Vuelvo a repetir, las cargas están en column y la distancia en metro. La fuerza eléctrica, aparte de tenerlas puntuales, como hemos dicho, una posición, también puede estar distribuida. Cuando está distribuida la tenemos en donde, si ustedes ven, por ejemplo, una nube con su vapor de agua está cargado eléctricamente, se producen los rayos, ¿no? ¿Dónde más podemos tenerlo? Estas cargas distribuidas con cierta cantidad de fuerza. Lo tenemos también en los tambores de los fotocopiadores o impresiones, ¿no? Ahí lo tenemos, que está con carga eléctrica y jala el tóner. Y un ejemplo básico que nos hacen nuestros papás cuando estamos chiquitos, agarran, ¿no es cierto?, el peine o el globito, lo soban continuamente, ¿sí?, distribución continua, y vemos que el peinecito jala cierta cantidad de papel o cierta cantidad, ¿no?, de pelitos, ¿no? Ponemos en el pelito, jala, ¿no? Separa el pelito. Igual con el globo, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿sí?, la fuerza distribuida continua, ¿no? Muy bien. Entonces en esta ley de Coulomb tenemos que si las cargas son iguales, signos iguales, se van a repeler. Si las cargas son de signo contrario, se van a atraer. Esta convención de signos es importante porque nos va a servir para hacer el diagrama de cuerpo libre de la carga que nos pidan, porque nos van a pedir siempre una fuerza o hacer también posteriormente el campo eléctrico en un determinado punto o en una determinada carga de prueba. Muy bien. Muy bien, tenemos el campo eléctrico. El campo eléctrico es una región donde hay una carga puntual, pero la otra carga puntual ya no está dentro de la fórmula, sino está como carga de prueba alejada, ¿no? Y es por eso que la definición de campo eléctrico es la constante eléctrica por la carga puntual, por la distancia de la carga puntual a la carga de prueba, a la otra carga. Entonces, para que sea igual que la fuerza eléctrica, le falta una carga, ¿no? Muy bien. Entonces, si le falta una carga, campo eléctrico, su unidad sería Newton sobre Coulomb, ¿no? Newton. Entonces, estamos viendo la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. La fuerza eléctrica y el campo eléctrico aplicado a la carga puntual y a la carga distribuida. Como estamos recordando, la carga puntual, que viene a ser una posición, y la carga distribuida viene a ser pues una línea, una superficie o un volumen. Entonces, ahora nos vamos a tener que enfrentar todos estos conocimientos a un flujo. Este flujo, ¿sí?, viene a ser la cantidad de líneas del campo eléctrico que atraviesan una superficie. Entonces tenemos acá, por ejemplo, estas líneas del campo eléctrico rojitas horizontales están atravesando esta superficie circular celestita, ¿no? Pero también pueden atravesar superficies curvas. El flujo eléctrico, como ya lo hemos definido, es el campo eléctrico punto área. En este caso están vectorialmente. Si lo convertimos a escalar, viene a ser el campo eléctrico por el área, por el coseno que forma tanto el campo eléctrico con el área, ¿no? Bien. Pero también hemos visto que el flujo, según Gauss, la ley de Gauss, en una región determinada viene a ser igual a la carga encerrada sobre la permitividad. Entonces tenemos dos flujos
dos definiciones de flujos, que es esta primera, el flujo que es el producto del campo eléctrico por el área, y el flujo de Gauss, que es la carga encerrada sobre la permitividad. Muy bien, ya que estamos hablando del campo eléctrico, vamos a ver algunas aplicaciones más. Veamos. El campo eléctrico nos dice que inhiben el crecimiento de las células cancerosas, ¿no? Entonces, sirve para el tratamiento del cáncer el campo eléctrico. Cuando ustedes vayan al laboratorio 1, van a tener que dibujar el campo eléctrico. Tienen su fuente de alimentación, donde sale la corriente y el voltaje, y lo conectan a dos electrodos, uno de manera semicircular y uno de manera paralela, ¿no? Electrodo positivo y negativo. Y según ustedes, con una pincita de prueba, van colocando a determinadas distancias, por decir 7 voltios, van colocando 7 voltios a una distancia del electrodo de bronce y les va graficando, ¿no? Después 6.5 voltios, después 6 voltios y le va a salir una gráfica del campo eléctrico, solamente teniendo una fuente de alimentación. Cuando ya veamos la aplicación del campo magnético, que es la parte final de fundamentos de electromagnetismo, cuando ya grafiquemos el campo electromagnético o magnético, ahí sí tenemos que tener sensor, ¿no? Por ahora solamente una fuente de alimentación. Muy bien, a ver, veamos qué más podemos aplicar. El campo eléctrico lo podemos también aplicar para extraer los polifenoles del té. A ver, ¿quiénes toman tecito? Los que toman tecito son los japoneses, ¿no? Todo el día su lonchecito, ¿no? Lonchecito. Muy bien, entonces tenemos acá, ¿no? El campo eléctrico pulsante puede mejorar la extracción de polifenoles del té, que previene o retrasa el daño de las células, ¿no? Entonces, si queremos preservar nuestras células, tenemos que tomar nuestro tecito, ¿no? Para extraer los polifenoles. ¿Dónde más aplicamos el campo eléctrico? Veamos. Nos dice que el campo eléctrico pulsante preserva los alimentos. Veamos, ¿es cierto? Dice que el campo eléctrico reduce la capacidad de multiplicarse las bacterias, hongos y levaduras, ayudando a prolongar la vida útil de los alimentos. Entonces, con el campo eléctrico preservamos los alimentos, ¿no? ¿Dónde más podemos aplicar el campo eléctrico? Veamos. Nos dice que el campo eléctrico puede aumentar la actividad de las células involucradas en la cicatrización. Miren ustedes, ya que van a hacer el laboratorio 1 de campo eléctrico, así, ¿no? Y ahí hay una cicatriz. Ajá. Dice que nos ayuda a cicatrizar el campo eléctrico, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el campo eléctrico es muy útil en la medicina, ¿no? Como también en la física, ¿no? Muy bien. Tenemos la energía potencial eléctrica, ¿no? Entonces nos dice que es conservativo. ¿Qué significa que es conservativo? Que depende solamente del punto inicial y del punto final. No depende de la trayectoria ni del recorrido. Y el campo o la energía potencial eléctrica representada por mu, ¿sí? Si ustedes van a ver la fórmula, es igual a K por Q, otro Q, ¿sí? Sobre R. Profesor, pero eso no es la fuerza eléctrica. ¿Será la fuerza eléctrica? Les pregunto. La constante está bien, la carga está bien, la otra carga puntual también está bien,
pero la distancia entre cargas no es al cuadrado. Estamos viendo que solamente es elevado a la potencia 1, ¿no? Entonces hay una relación entre la energía potencial eléctrica y la N y la fuerza eléctrica, ¿no? ¿Sí? Si esta es una energía, ¿sí?, tiene que estar en joules, porque ya lo hemos aprendido que las energías están en joules, ¿no? Y entonces, ¿dónde vamos a aplicarlo, no? Tenemos acá, por ejemplo, entre dos o más cargas eléctricas, la energía potencial se aplica, ¿no? ¿Dónde más tenemos? En los condensadores. Los condensadores prácticamente que están presentes en todo electrostática. ¿Dónde más se aplica el campo eléctrico? Nos dice que es igual a un campo gravitacional. Nos vuelve a repetir, ¿sí?, que MGH es igual o está relacionado con el voltaje de física 2, donde se estudia electricidad, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que el potencial eléctrico, llamado también voltaje, ya no necesita necesariamente una carga, ¿no? Puede ser sobre un punto cualquiera, una carga sobre un punto cualquiera, no hay necesidad de otra carga puntual. Pero ¿qué tiene este potencial eléctrico? Este potencial, ustedes recuerdan, a ver, pongámosle B, K por Q sobre R. Profesor, ¿eso no es igual al campo eléctrico? Parecido, ¿no? El potencial eléctrico, que es el voltaje, es parecido al potencial, digamos, al campo eléctrico, parecido, pero le falta la R al cuadrado. El R está elevado a la 1, ¿no? Muy bien. Entonces el potencial eléctrico es el voltaje que vamos a hallar, ¿no?, en varios tipos. ¿Dónde lo encontramos? A ver, alrededor de una carga puntual, ¿no? Cuando hay una carga puntual, alrededor va a haber voltaje, ¿sí? Una carga. ¿Cuáles serán las cargas puntuales? Habíamos visto los protones, neutrones, electrones, quarks, muones y etcétera, ¿no? Alrededor siempre va a haber un campo potencial eléctrico o voltaje, ¿no? En las placas de condensadores, que ya sabemos que eso está presente en todo electrostática. Veamos, continuamos. Ahí está, ¿no? Las fórmulas que vamos a usar en energía potencial y potencial eléctrico. Ustedes ven acá el potencial, que les había dicho, casi similar, ¿no?, al campo eléctrico, pero le falta el cuadrado a la distancia. ¿Dónde más habíamos visto? Acá, ¿no? La energía potencial parecido a la fuerza eléctrica, pero le falta el R al cuadrado, ¿no? El cuadrado. Y acá lo que les estaba diciendo, la variación de energía potencial relacionado con el campo eléctrico, ¿no? Menos QE por la distancia. ¿Dónde más les había hablado? La energía cinética, ¿no? Tenemos acá la energía cinética igual a la carga por la diferencia de potencial, o sea, la diferencia de voltaje, voltaje B menos voltaje A. Entonces todas estas fórmulas las vamos a aplicar de alguna u otra manera, según las conversaciones que hemos tenido los profesores. Ya no se va a dejar usar formulario, ya no se va, sino el coordinador, en este caso el delegado, va a tener que salir a la pizarra y copiar solamente las fórmulas que sean necesarias. Ya no se va a permitir formulario. Muy bien, seguimos a continuación. Tenemos la electrodinámica. La electrodinámica, como habíamos visto, en la electrostática solamente era repulsión y atracción de las cargas, que hemos visto varias cargas.
Acá en electrodinámica ya no es atracción y repulsión, sino que acá va a fluir la carga, aquí va a correr la carga, aquí se va a desplazar la carga, no como en una maratón, ¿no? Corriendo cantidad de kilómetros, ¿no? Entonces en la electrodinámica tampoco ya no se considera todas las cargas eléctricas, solamente se van a considerar los electrones por encontrarse en la periferia del átomo, ¿no? Solamente se consideran los electrones. Ya, entonces estamos en fuerza hidráulica. Vamos a ver las centrales eléctricas, cómo se genera la corriente alterna y la corriente también, que digamos digital, ¿no? Vamos a ver la fuerza que genera el agua. Veamos, pasamos, tenemos acá, por ejemplo, un rebase, un embalse de agua, y tenemos una tubería de agua derivada que va a mover una ruedita. Esta ruedita que tiene paletitas, una rueda con paletitas que va a rotar. El agua lo va a mover esas paletitas y va a girar este eje. Este eje se va a convertir en energía mecánica, ¿no? Energía mecánica. Después con un transformador ya se convierte en energía o generador, ¿no? En energía eléctrica, ¿no? Pero dejémoslo acá solamente en la rotación del eje, ¿ya? Dejamos en la rotación del eje y ahí está la energía mecánica. Me hace acuerdo cuando inicié mis trabajos, me fui a la central de Santa Rosa, allá por Ancash. Por Ancash, por ejemplo, allá dentro de un cerro está la central, igual que en esta figura, un cerro. Y por ahí entra el agua y mueve la turbina. Y había un edificio ahí construido, ¿no? Llegué a ver prácticamente el tablero eléctrico de toda la central. En esos tiempos me dedicaba a diseñar planos, ¿no? En AutoCAD. Estamos hablando pues de inicio de la década del 90, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Muy bien, entonces así funciona la hidroeléctrica, ¿no? Cómo se genera la energía mecánica, que hasta ahí lo dejamos. Sigamos a continuación. Tenemos a continuación también cómo se genera la energía eléctrica a través del gas natural. Ahora tenemos el gas natural que es de camisea, ¿no? Viene desde el Cusco, aunque también se puede usar el fuel, el lignito o la hulla. Pero en este caso vamos a simular que es el gas natural que viene, ¿sí? Por ejemplo, en Chilca tenemos 4 centrales termoeléctricas, ¿no? Yo me iba a Chilca, acá nomás, cerquita, a comer, ¿qué cosa? Mi chupe de camarones, ¿no? Muy rico, ¿no? El chupe de camarones. Muy bien. Y a bañarme, por supuesto, en las 3 piscinas, ¿no? En las 3 lagunas, ¿no? Que ahí quería las mellizas, pero no salió las mellizas, ¿no? Salió una que vale por 2. Muy bien, seguimos. Continuamos, cambiamos de diapositiva. Aquí tenemos, ¿no? La central térmica. Entonces el gas viene de camisea, ¿sí? Y ingresa, ¿no es cierto? Se prende el fueguito con el gas, ¿sí? Y las cañerías o conductos se van calentando. Todo el serpentín se calienta, ¿no? Al calentarse el serpentín, ¿qué va a pasar? Se va a formar, el agua se convierte en vapor y ese vapor va a llegar a la turbina. En estas turbinas, acá están las turbinas, va a golpear las paletitas y va a generar, ¿qué cosa? Un eje que mueve oscilatoriamente y se convierte en energía mecánica. Acá, por supuesto, está el generador. Y después se vuelve a condensar el agua y se vuelve agua y nuevamente vapor. Ahí lo dejamos. Solamente lo dejamos ¿en dónde? En la energía mecánica del eje rotando, ¿no? Muy bien. Seguimos a continuación. La energía atómica. La energía atómica tenemos que 1 kilogramo de uranio es igual a 5 millones de kilogramos de carbón metálico, hulla. En el año de 1956, Gran Bretaña puso en funcionamiento la primera central nuclear del mundo, ¿no? En el 56. Hablando, ¿cuánto?
4, 7 años antes que yo naciera, ¿no? Muy bien. Veamos en qué consiste. Acá ponemos el uranio, ¿sí? El plutonio, ¿sí? Y vamos a calentar el agua. Igual que la central térmica, ¿no? Calentamos el agua, se vaporiza. Al vaporizarse ingresa a la turbina que tiene las paletitas con su ruedita y mueve, lo transforma en energía mecánica al eje, ¿no? Muy bien, podemos ponerle un generador, pero todavía ahí no llegamos. Muy bien, cabe señalar pues de que también nosotros tenemos nuestra central, ¿no? Nuclear, la de Huarangal, ¿no? Que vino vía tecnología argentina, ¿no? De acuerdo en esos tiempos, pues, estaba Argentina con el problema de las Malvinas con Gran Bretaña, ¿no? Ahí se les prestó unos cuantos aviones y unos misiles Exocet, ¿no? Franceses. Y bueno, se hizo un convenio así y así llegó por ahí. Se rumorea que de esa manera llegó la central nuclear de Argentina, ¿no? La tecnología. Muy bien. Entonces sigamos. ¿Qué más tenemos? Otros combustibles, la hulla, la madera, la biomasa, la maderita, el carbón de madera para nuestros pollitos a la brasa, ¿no? Riquísimo, ¿no? El pollo a la brasa ya salió pues el mejor plato del mundo, ¿no? La biomasa, de nuestros compatriotas de la sierra, pues, ¿no? Juntan ahí, ¿no? Los residuos de las vaquitas, de los pollitos, y después de un mes sacan gas, ¿no? Se ha venido mucho a la costa esa tecnología, ¿no? La energía solar, que es a partir de los paneles, se pasa a silicio, cobre o aluminio. La energía eólica, que lo vamos a ver, el nitrógeno y también el hidrógeno, ¿no? Que significa particionamos el agua y el hidrógeno lo usamos para mover los automóviles, ¿no? Seguimos a continuación. Acá tenemos la central eólica, ¿no? ¿Dónde se usan las centrales eólicas? En los desiertos, por ejemplo, en Talara, Sechura o también en Moquegua. Luego se utilizan las centrales eólicas, lo mueven y mueven al eje. Pero aparte de mover el eje, también lo pueden usar como bomba, ¿no? Para extraer agua, ¿no? Aparte de energía eléctrica, ¿no? Seguimos. Entonces pasamos esta diapositiva. Pasamos también esta diapositiva y tenemos acá. Entonces, ¿en qué consiste? Nos hemos quedado en el eje girando, ¿no? Muy bien. Se han sido movidos por varias energías y nos quedamos en el eje girando. Tenemos entonces un círculo de cobre y se nos va a acercar una barrita o un magneto o un imán. Se nos va a acercar. Entonces, cuando se nos acerca el imán, y en cierto movimiento oscilatorio, ¿sí? O alternativo el imán, ¿sí? Se nos va a formar el campo magnético. Veamos, seguimos, siguiente diapositiva. Acá se acercó el imán, ¿sí? Y entonces se aumenta el campo magnético y disminuye el campo eléctrico. Y ustedes ven que la corriente va en sentido horario, ¿no? Sentido horario. Ahora sí, sigamos. Se alejó el imán y disminuyó el campo magnético, aumentó el campo eléctrico, ¿sí? Y la corriente va en sentido antihorario, ¿no? Seguimos. En ese ir y venir del imán con el cobre, ojo, fundamentalmente es el imán y el cobre que forman la corriente eléctrica, el campo magnético y el campo eléctrico, ¿no? Es importante tener en cuenta eso, es el cobre con el imán. Por supuesto que hay diodos, hay otros componentes, ¿no? Entonces, tenemos que al aumentar, al levantarse el imán, y al hundirse el imán, ¿sí? Al alejarse, van a formar la corriente hacia la izquierda y hacia la derecha. Aquí vamos a poner una especie de cigüeñal, ya ustedes conocen, que da vuelta
da vuelta y va a subir y bajar, ¿qué cosa? El imán. ¿Y quién va a mover esto? Pues la central eléctrica, todas las centrales eléctricas, sea hidráulica, térmica, nuclear, eólica, etcétera, ¿no? Mueve el cigüeñal, acerca y aleja, ¿qué cosa? El imán. Muy bien, seguimos entonces, ya sabemos cómo hacemos este campo eléctrico y magnético. Seguimos. Ajá, muy bien. Seguimos nuevamente. Muy bien, nuevamente. Ahora vamos ya no a mover el imán, vamos a mover el cobre. Entonces el cobre lo tenemos de esta manera, ¿sí? Y acá va a estar, por decir, la turbina, ¿no? La fuerza hidráulica, la térmica, la nuclear, la eólica, que se va a mover acá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mueve, ¿a quién? Mueve, pues, tenemos que al cobre. Ahora el cobre es el que se va a mover y el imán va a estar estático. Entonces el cobre va a girar y girar. ¿Ja? Y si está cerca a los imanes, el campo magnético crece y el campo eléctrico decrece. Veamos cuando esté alejado de los imanes, veamos, ahí está alejado, ¿no? Ahí está, perpendicular, tenemos el cobre perpendicular a la pizarra y ahí el campo eléctrico ha disminuido, ¿sí? En este orden, ¿sí? Y el campo eléctrico ha aumentado y el campo magnético ha disminuido, ¿no? Muy bien, seguimos. Y así es de esa manera como podemos producir la electricidad, ¿no? En base a los campos magnéticos y a los campos eléctricos, ¿no? Tenemos algunas definiciones que vamos a usar. El campo eléctrico, Newton sobre Coulomb; campo magnético, B de Tesla; la corriente I de amperio; la resistencia ohmios, omega de ohmios; capacitador C de Faraday; inductor H de Hertz; frecuencia F de Hertz; carga Q, que ya lo hemos visto, de Coulomb; fuerza F de Newton; y Tesla en CGS 10 a la cuarta Gauss. Muy bien. Ustedes me dirán ahora, ¿para qué sirve el motor de arranque? Profesor, yo sé que la batería da 12 voltios y 400 amperios en el arranque. Y entonces, ¿para qué sirve el motor de arranque si también da 12 voltios y 400 amperios? ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a ver la diferencia, ¿no? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, el motor de arranque o arrancador, como se le dice comúnmente. El motor de arranque tiene su armadura, que es una bobina, pues, de cobre, ¿no? Hemos visto ya, cobre. Acá tenemos los portacarbones, ¿sí? Que tienen sus escobillas para recibir la corriente. Y acá tenemos los principales, los imanes, ¿no? Los imanes, ¿bien? Entre el cobre y los imanes, pues sabemos que se forma el campo magnético y el campo eléctrico, muy bien. Y acá tenemos el popular chanchito, ¿no? Solenoide chanchito. Entonces ingresa la corriente eléctrica, más o menos una batería, pues, de 12 voltios. ¿Y qué hace esta batería de 12 voltios? Esta batería de 12 voltios hace, miren, este piñoncito, estos engranajes, piñoncito Bendix, salga y se acople o se encroche con la volante del motor. Al encrocharse con la volante del motor, va a mover a esa volante, y esa volante, ¿qué va a hacer? Mover los pistones hacia arriba y hacia abajo. Al mover hacia arriba y hacia abajo, van a cumplirse los 4 tiempos del ciclo Otto, ¿no? O del ciclo diésel, que son admisión, compresión, combustión y escape. Pero ¿qué sucede en la combustión? En la combustión ingresa, ¿no es cierto?, ya previamente ingresado el combustible y el aire, y se produce una detonación, ¿no? Como un misil. ¡Plum! Explota, ¿no? Al explotar en la combustión, lanza el pistón hacia abajo y comienza a mover la volante. Lo mismo sucede en los 4 cilindros, de acuerdo al orden de encendido que está sincronizado el motor. Entonces comienza ¡plum! ¡Plum! A detonar en cada cilindro, ¿sí?,
y se comienza a mover la volante. Al moverse la volante ya se desacopla, este piñoncito regresa a su sitio del arrancador, ¿no? Regresa a su sitio, cumplió sus funciones ¿de qué? De dar torque, de dar fuerza, dar torque. Entonces, ¿sí? Y de ahí pues ya la volante transmite el movimiento mecánico hacia la rueda, ¿no? Pero este piñoncito se diferencia, o este motor de arranque se diferencia ¿de qué? De la batería. ¿Por qué? Porque da torque, da fuerza por una distancia, ¿no? Entonces, lo que no hace la batería. Ahora sí, ya sabemos la utilidad de un motor de arranque, ¿sí? Antiguamente, si ustedes ven a Charles Chaplin en Hollywood, que caminaba en esos tiempos, años 20, con las puntitas abiertas, ¿no? Cuando arrancaba un motor, ¿cómo lo hacía? Con una manivela, ¿no? En lugar de arrancador, una manivela, se agitaba bastante hasta que se producía la combustión y el carro arrancaba, ¿no? Convertía la energía química del combustible en mecánica. Muy bien. Entonces, este motor de arranque que convierte la energía eléctrica en mecánica. Pero tenemos los generadores, señores. Los generadores es lo que hemos estado viendo durante la clase. ¿Qué hacen los generadores? A través del movimiento de la turbina, ya sea con agua, sea con efecto nuclear, o sea con energía de gas. ¿Qué hace? Esa volante o esa rueda Pelton transforma la energía mecánica ¿en qué? En energía eléctrica. Todo lo inverso al motor de arranque, ¿no? El arranque es de eléctrica a mecánica y el generador es de mecánica eléctrica. Profe, pero yo también he escuchado de aquellos que aumentan voltaje, precisamente también hay las bobinas, ¿no? Que conocemos en los automóviles, las bobinas que elevan el voltaje de 12 voltios a 30.000 voltios, más o menos un promedio, depende del vehículo, ¿no? 30.000 voltios que son en fuentes de alto voltaje, ¿no? Y también tenemos los transformadores que pueden convertir de pequeña a gran voltaje o de gran voltaje que viene 20.000 voltios a 220 voltios en nuestras casas, ¿no? En algunos países se utilizan 210 voltios. Entonces, esta es la forma de ver el motor de arranque, ¿no? Bien, también podemos incluir que aparte de estar a cierta distancia, los relés, que en inglés es relay, los relés también nos sirven para aumentar el voltaje, no solamente para controlar la cantidad de voltios a cierta distancia, sino también el relé nos eleva el voltaje. Muy bien, pasamos a continuación a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos la electrodinámica, ¿no? La electrodinámica nos dice que es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en movimiento. En este caso, las cargas eléctricas ya no van a ser todas las cargas. Vimos nosotros al inicio los protones, los positrones, vimos los neutrones, vimos los electrones, vimos también los muones, los quarks en sus 6 versiones. Vimos muchas cargas, ¿no? Ahora solamente vamos a tratar ya los electrones que están en la periferia del átomo, los electrones, ¿no? Entonces, estos electrones ya producen lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ¿qué significa? Que ya no va a ser electrostática, ya no solamente va a haber repulsión y atracción, sino que ya ahora sí la corriente va a fluir, va a haber un flujo, va a correr, ¿no? Entonces ya estamos en la corriente eléctrica, en electrodinámica. ¿Y qué capítulos vamos a ver acá? A ver, veamos. La electrodinámica comprende los condensadores que han estado presentes también en la electrostática,
La fuerza electromotriz, la ley de Ohm, que se utiliza prácticamente en todos los circuitos. No hay circuito que no tenga ley de Ohm. Las resistencias en serie y paralelo, las leyes de Kirchhoff. Esas leyes de Kirchhoff son mortíferas, ¿no? Sus peculiares mallas de las leyes de Kirchhoff, ¿no? Y su aplicación en mallas, circuitos RC. Los circuitos RC son muy importantes. Vamos a verlo por qué es importante. Las fuerzas y campos magnéticos, la ley de Biot y Savart, ¿no? La ley de Ampere, el flujo magnético, la ley de Faraday y Lenz. El campo eléctrico inducido, la autoinductancia y la autoinductancia mutua. Entonces vamos a ver todos estos capítulos en la electrodinámica. Muy bien, seguimos a continuación. Aquí tenemos el famoso condensador, ¿no? Este condensador, de la que hemos hablado bastante, tenemos que tiene una parte plomita clara, ¿no? Ahí vemos una rayita, esa va a ser la polaridad negativa, ¿no? Ahí tenemos, es la patita cortita. La que es color negrita va a ser la polaridad positiva, ¿sí? La más grande, el alambrecito más grande. Estos, por ejemplo, son condensadores, son con polaridad. Los condensadores chiquitos que vemos acá, redonditos, se consideran fijos sin polaridad. Por si acaso, cuando vayan ustedes a ver el almacenamiento de energía en los condensadores en el laboratorio de carga y descondensador de un condensador, ¿sí? Tienen que tener en cuenta la polaridad, señores, porque si no tienen en cuenta la polaridad, va a explosionar, ¿qué cosa? El condensador. Ya me ha pasado, ¿sí? En un laboratorio, ¿ya? Entonces ya quedamos que cuál es positivo o cuál es negativo y cuál es positivo. Muy bien, seguimos. ¿Qué es un condensador? Bueno, vamos a pasarlo rápido porque lo hemos explicado a detalle. El condensador es un dispositivo eléctrico que almacena energía en forma de campo eléctrico. Muy bien. Tenemos que los condensadores en serie, la carga almacenada en cada una es la misma. La carga en Coulomb es la misma en cada capacitador. Muy bien. Pero la diferencia de potencial, voltaje de A menos voltaje de B, se divide entre ellos. Bien. En los sistemas de arranques en motores eléctricos, en algunos motores de corriente alterna, y hemos visto cuándo es alterna, se usan condensadores en serie para mejorar el arranque. Entonces, para mejorar el arranque se usa condensadores en serie. Y también si queremos terminar de rectificar una onda senoidal, por ejemplo, a la salida de un alternador, se coloca también un condensador, de tal manera que esa onda que está terminando de ser senoidal se convierta en rectangular o digital. Muy bien, veamos si es cierto lo que nos dice la teoría. Veamos en el gráfico, acá, ¿no? Tenemos las plaquitas, que realmente esas plaquitas están en un cilindrito, ¿no? La plaquita positiva y la plaquita negativa. Y en el medio hay un dieléctrico, ¿no? O un aislante. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que estos condensadores van a tener la misma carga. Veamos, la carga en la fuente de alimentación es el mismo que en este capacisador 1 y que en este capacisador 2. Los Coulomb, o la carga en esta fuente de alimentación, es igual en este condensador 1 y la carga en este condensador 2. Están en Coulomb las cargas, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué nos dice? Que la diferencia de voltaje de la fuente de alimentación es igual a la suma de la diferencia de voltaje del capacisador 1 más la diferencia de voltaje del capacisador 2.
Aquí estamos sumando, ¿no?, la diferencia de voltajes. Y la inversa de la capacitancia equivalente es igual a la inversa del capacitor 1 más la inversa del capacitor 2. Bien, entonces se cumple lo que nos decía la teoría, ¿no? Pasemos ahora a los condensadores en paralelo. Muy bien. Los condensadores en paralelo se conectan en paralelo, la capacitancia total aumenta. Significa que ya la capacitancia equivalente ya no va a ser inversa, no va a estar 1 sobre capacitancia equivalente, sino va a estar directamente proporcional. No va a estar. Entonces, dice que la capacitancia total aumenta. En esta configuración, cada condensador tiene la misma diferencia de potencial. Vamos a verlo en el gráfico, si es cierto que tienen la misma diferencia de potencial cada capacitador. Muy bien. Pero la carga total es la suma de las cargas individuales. Vamos a ver si los coulombs se van a sumar. Antes eran igual en cada capacitador, ¿no? A ver, pasemos al gráfico. Tenemos el capacitador 2 y el capacitador 1. Acá hay un nodo, ¿no? Un nodo. ¿Qué significa un nodo? Que va a originar dos ramales. Cuando origina los ramales ya se dice que está en paralelo. Si no hay ramal, entonces seguimos y está en serie, como vimos en antes, ¿no? Pero acá el nodo ya lo convierte en dos ramales, por lo tanto tenemos que los condensadores están en paralelo. Muy bien. ¿Qué nos dice la teoría? Que la diferencia de voltaje A menos voltaje B en la fuente de alimentación es igual en este capacitor 2 e igual en este capacitor 1. ¿Qué más nos dice? Que si queremos aumentar la capacitancia tiene que estar en paralelo. Veamos, la capacitancia equivalente es igual o directamente proporcional a la suma de ¿qué? Del capacitor 1 más el capacitor 2. Entonces vemos que se aumenta la capacitancia, ¿no? Sigamos. Tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electricidad y establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Veamos cómo es esa relación. Voltaje es igual a la intensidad de corriente I por R, resistencia en ohm. ¿Y qué nos quiere decir esa definición? Que la corriente que está en amperios es igual al voltaje o directamente al voltaje sobre o indirectamente sobre la resistencia, ¿no? ¿Sí? Bien. Que está en ohm. Muy bien. Seguimos. ¿Dónde se aplica la ley de Ohm? Cuando nosotros estamos hablando de circuitos integrados, hablamos pues que colocamos los condensadores, colocamos los transistores, colocamos la resistencia y ese aparatito que en algunos casos criollamente le llamamos galleta, da una determinada función. Eso sería un circuito integrado. Pero ¿qué pasa cuando usamos ya el Arduino, que ya lo usamos en los proyectos de este curso de Fundamentos Electromagnetismo? Ya es un microcontrolador, ya no es un circuito integrado simple, es un microcontrolador que posee ya una memoria y un cerebrito, ¿no? Un microprocesador. Entonces ese microcontrolador ya se puede programar, ¿no? Lo conectamos a nuestra computadora y con el C++ programamos. ¿Y cómo vamos a programar? Que se muevan los sensores en determinados tiempos y en determinados movimientos, ¿no? Ya vamos a ver los tipos de sensores, ¿no?, que vamos a aplicar en este curso de fundamentos de electromagnetismo, ¿no? Muy bien. Entonces estamos quedando que los microcontroladores y los circuitos integrados difieren en algo, ¿no? Sobre todo en lo que es el procesador. Muy bien,
Entonces la ley de Ohm prácticamente se aplica en todo, ¿no? En todo lo que es eléctrico y electrónica. Veamos acá en circuitos electrónicos, en equipos electrónicos, en equipos o sistemas eléctricos vehiculares, ¿no? Ahí también se aplica. Y tenemos en la seguridad eléctrica. Muy bien. Entonces usted dirá, profesor, ¿cómo es que la electrónica funciona y la electricidad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver una diferencia así, somera nomás, ¿sí? Un poquito liviana, que la electrónica, por ejemplo, usa elementos o voltajes de 5 voltios, 12 voltios o 24 voltios. Repetimos, la electrónica usa voltajes de 5 voltios, más que nada la referencial, pudiendo también 12 voltios, como los actuadores, ¿no? Inyectores en el caso automotriz y los sensores de 5 voltios. La electricidad, en cambio, usa corriente o voltaje de 110 voltios o 220 voltios. Y llevándolo al campo automotriz, utiliza ¿qué cosa? Voltajes de 12 voltios y 24 voltios. Entonces la diferencia, sí, a simple rasgo, es la cantidad de voltaje que utiliza la electrónica y la electricidad, ¿no? Por ejemplo, la electrónica, ¿dónde lo vemos los 5 voltios? En nuestros celulares, ¿no? En nuestras PC, computadoras, laptop, como quieran llamarlo, ¿no? Y en nuestros equipos, pues, de sonido, ¿no? Profesor, pero si ahí llega la corriente alterna de 220 voltios, sí, pero tiene un transformador que lo lleva a 5 voltios, ¿no? Muy bien. Sigamos. Acá tenemos la fuerza electromotriz en un circuito simple. Tenemos, por ejemplo, acá la energía química, esta energía ¿sí? continua, ¿no? Acá la batería también. Y acá la alterna, ¿no? 200 que viene de las fuerzas hidráulicas, ¿no? Fuerzas termohidráulicas, energías de todo tipo, hasta nuclear, ¿no? 220 voltios, en otros países usan 110. Los toma corrientes. Y los que salen prácticamente de pilas o baterías, lo conocemos como corriente continua, ¿no? Bien. Entonces, cuando vamos a usar nuestra fuerza electromotriz, acá tenemos la E, vamos a tener que considerar en algunos casos la resistencia del circuito o ramal y la resistencia interna, ¿sí? La resistencia interna. Ahora, ojo con esta denominación. Para esta denominación positivo tenemos que la flechita, o mejor dicho, el cuadrante es un poquito más grande que el negativo, ¿no? Y el negativo es un poquito más grueso que el positivo. Entonces hay que tener mucha atención a esta forma de simbolizar el positivo y el negativo, porque lo vamos a usar en Kirchhoff. ¿Ya? La rayita grande, repito, es positivo y la rayita pequeña es negativo. Muy bien, entonces pasamos. ¿Qué es una resistencia? Una resistencia es un componente eléctrico que se opone al flujo de corriente en un circuito. Tenemos que la resistencia se opone a la corriente. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio. Dice, si está en serie, va a haber divisores de voltaje, ¿no? Va a haber divisores de voltaje. Y vamos a ver, igual que en los condensadores, que vamos a ver que los voltajes están divididos. Aunque acá vamos a ver que no hay diferencia potencial, son potencial simplemente o voltaje, ¿no? Potencial o voltaje. Muy bien. Entonces tenemos acá, ¿sí? Que en una resistencia, por ejemplo, el coordinador Yuri nos dijo el ciclo pasado en física 3 que teníamos que hacer un helicóptero, ¿no? Al hacer el helicóptero tuvimos muchos grupos que usaron el potenciómetro.
al usar el potenciómetro. ¿Qué hace el potenciómetro? Ahí se ve la aplicación de la resistencia precisamente, ¿no? Si el potenciómetro lo dábamos para un lado, entonces ¿qué pasaba? Bajaba la resistencia y la corriente por la ley de Ohm, ¿no? Y la corriente aumentaba. Al aumentar la corriente, la hélice del helicóptero daba mayor velocidad y por tanto el helicóptero se iba hacia arriba. Si movíamos el potenciómetro en sentido contrario, una perilla, entonces aumentaba la resistencia, disminuía la corriente y la hélice daba vuelta más lento, ¿no? Entonces el helicóptero bajaba de altura. Entonces es una forma aplicativa de ver cómo funciona la resistencia a través de un potenciómetro. Muy bien, seguimos. La resistencia en serie, ustedes pueden ver acá, ¿sí? El voltaje, ya estos no son diferencia potencial, este es potencial, ¿no? Es igual a la suma de los voltajes de cada resistencia, ¿no? Ustedes ven ahí, ¿sí? Que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes en cada resistencia y que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias que se presenten, en este caso R1 más R2 más R3. La corriente es una. Van a ver ahora en paralelo que la corriente se va a dividir. Pero cuando es en serie no hay nodo. ¿Qué le dije? El nodo, cuando hay un nodo, ¿sí?, se divide en dos ramales. Acá no se está dividiendo en dos ramales. Todo es continuo. Por lo tanto, la corriente es una. La corriente pasa, es una. No hay división, no hay nodo. Entonces, tenemos que la resistencia equivalente es la suma de R1 más R2 más R3. Muy bien. Pasamos resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo tenemos que utilizan muchos circuitos eléctricos, ¿no? Lo utilizan. Tenemos que en este caso la corriente se divide. ¿Bien? Se divide la corriente. Vamos a ver después. Y la resistencia en paralelo permite que cada circuito reciba una parte de corriente total. ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia, ¿sí?, va a ser la resistencia equivalente, va a ser las inversas, ¿no? Muy bien, entonces veamos a continuación que tenemos. Entonces tenemos que la corriente nos dice se divide. Veamos, esta corriente, acá hay un nodo. En este nodo salen tres ramales, ¿sí? Repito, salen tres ramales, hay un nodo. Por lo tanto, esta corriente se va a dividir en corriente 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Qué más nos decía la teoría? La teoría nos decía, aparte que la corriente era igual a la suma de todas las corrientes de las resistencias, que nos decía que la corriente equivalente o la inversa de la corriente equivalente era igual a la inversa de la corriente de R1, la inversa de la resistencia R2, más la inversa de la resistencia R3. ¿Sí? Y otra cosa que más nos decía, que el voltaje o potencial, ¿sí?, o diferencia, tenemos que es igual en R1, R2, R3 y la fuerza electromotriz o fuerza de alimentación, ¿no? El voltaje va a ser igual en todas las resistencias y en la fuente de alimentación. Entonces estamos encontrando ya diferentes formas de apreciar la resistencia en serie y en paralelo. Muy bien, continuamos. Acá tenemos el resumen. Ustedes pueden ver acá, cuando es en serie, ¿no?, vemos que la resistencia equivalente, ¿sí?, es la suma directamente proporcional. Y cuando es en paralelo, es inversamente proporcional.
La corriente en serie es la misma. La corriente en paralelo se divide y es igual a la suma. El voltaje en serie se suma, se divide en cada resistencia. El voltaje en paralelo es igual en cada resistencia. Muy bien. Entre los múltiples ejemplos que hemos visto de condensador, vamos a ver otro más que hizo un grupo de fundamento de electromagnetismo. Vamos a ver, por ejemplo, el movimiento infinito de este tarro. Puede ser de leche o puede ser de gaseosa, ¿no? Va a moverse infinitamente y para eso se ha colocado dos bobinas haciendo ángulo de 90 grados, ¿no? Ángulo recto. Muy bien. Vamos a ver que a distancia el campo electromagnético, repito, a distancia o por inducción, el campo electromagnético va a hacer girar en forma infinita el tarro de leche. ¿Sí? Muy bien. Pero para eso nos hemos ayudado, vamos a ver, con este transformador de 220 a 12 voltios y estos 4 condensadores que se pueden ver. ¿Sí? Estos 4 condensadores. ¿Sí? Solo se apaga o se termina de rodar cuando apretamos el interruptor y se apaga, ¿no? Vamos a ver, veamos. Ahí está el movimiento, ¿no? ¿Sí? A distancia, ¿no? Miren cómo gira la velocidad, ¿no? El campo magnético no se puede ver, salvo con un sensor. Cuando ustedes lleven al laboratorio el 3, van a ver que el campo magnético lo van a poder ver a través, apreciar los movimientos a través de un sensor, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, ahí no se ve, ¿no? Acá están los 4 condensadores, cuya finalidad habíamos visto que no solamente es el arranque, ni tampoco también, no solamente es convertirlo, las ondas senoidales en digitales, sino también da desfase, ¿no? Está dando desfase de tal manera que el tarro de leche sea infinito, ¿no? El movimiento, ¿sí? Su transformador, su relé, ¿no? Relay es en inglés, relé es en español. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Un ejemplo más, ¿no? Vamos a ver la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff prácticamente se aplica en todas las mallas de los circuitos. Por ejemplo, en electrónica, electricidad, en ingeniería eléctrica, en telecomunicaciones, en energías renovables. Repetimos en todas las mallas eléctricas, ¿no? En todo lo que es electricidad y electrónica. Muy bien, pasemos entonces a ver las 2 leyes de Kirchhoff. La primera ley. ¿Qué dice la primera ley? La corriente total que llega a un nodo debe ser la misma que sale de él. Por ejemplo, acá tenemos un nodito. Este nodito habíamos definido que está formado por 3 cables o 3 conductores. ¿Sí? Acá tenemos la corriente que entra y uno de color azulita. La corriente que ingresa también y 2 de color azulita. La que sale, corriente y 3 de color roja. ¿Qué nos dice? Que las corrientes que ingresan I1 más I2 es igual a la que sale I3. Esa es la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff nos dice la suma de los voltajes de los elementos de un circuito en una malla es 0. Tenemos esta mallita, ¿sí? Y la suma de sus voltajes va a ser 0. Muy bien. Si multiplicamos R2 y R1 por la corriente, son voltajes. ¿Sí? Entonces, tenemos para este caso que el voltaje de la fuente 1 más el voltaje de la fuente 2 menos
las corrientes multiplicado por la resistencia 1 y la resistencia 2 es igual a 0. Pero también lo podemos definir como el voltaje de la fuente 1 más el voltaje de la fuente 2. La suma de voltajes de la fuente es igual a la suma de la corriente por las resistencias. Suma de la corriente por las resistencias. Si lo pasamos acá, es igual a 0, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplito de distribución de malla. Entonces tenemos esta disposición de la malla. Vamos a agarrar la malla 1, la que está arribita, ¿sí? Está formado por el voltaje de la fuente 1, el voltaje de la fuente 2, resistencia 1, resistencia 2 y corriente 1 y corriente 2. Muy bien. Vamos entonces a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Corriente que ingresa igual a corriente que sale. ¿Cuál es la corriente que ingresa? I2. Acá este nodo, ¿no? Nodo porque hay 3 ramales, ¿sí? 3 cables o 3 conductores. I2 ingresa, ¿y quién sale? I1, acá está I1, sale, e I3 sale. I2 ingresa igual a I1 que sale más I3 que sale. Muy bien. Ahora aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, sumatoria de voltajes en malla. Muy bien. Entonces empezamos con el voltaje de las fuentes. Voltaje de las fuentes, ya. Hemos puesto mi corriente convencional en sentido horario, la rojita, la corriente rojita, ¿ya? Muy bien. Entonces seguimos la convención de mi corriente rojita, pasa de la plaquita pequeña a la placa grande. En mi voltaje de la fuente 1, positivo. En el voltaje de la fuente 2, pasa de la placa pequeña a la placa grande, positivo. La corriente 1 coincide con el sentido de mi corriente convencional, positivo. Y 1 por R1, positivo. El sentido de la corriente I2 coincide con el sentido de mi corriente convencional. Por lo tanto, es positivo. I2 por R2, positivo. Ojo que este sentido de mi corriente convencional lo doy yo. Solamente yo lo considero. Muy bien. Pasamos. Siguiente. Vamos a analizar ahora a la malla 2. La malla 2 tenemos el voltaje de la fuente E2, el voltaje de la fuente E3, tenemos la corriente I2, la corriente I3 y tenemos la resistencia 2 y 3. Muy bien. Ahora observemos. Mi corriente convencional es en sentido antihorario. Lo he invertido, ¿no? Mi corriente convencional porque yo he querido así. Muy bien. Entonces sumamos nuestros voltajes. Siguiendo la convención de mi corriente convencional, a ver acá, va de la pequeña placa a la grande placa en E2, positivo. En el voltaje de la fuente 3, de la placa pequeña a la placa grande, se hará positivo. Veamos. Y 2. ¿Coincide con el sentido antihorario de mi corriente convencional? Sí, coincide, ¿no? Positivo. Y 2 por R2. Luego la corriente 3 coincide con el sentido de mi corriente convencional que yo lo he dado. Sí coincide, ¿no? Y 3 por R3 positivo. Si no coincide en el sentido contrario. Entonces, ahora
nos vamos a la malla 3. Pasemos, malla 3, ya eliminamos el ramal del medio. Voltaje de la fuente 2, R2, lo eliminamos. Muy bien. Malla exterior se llama, ¿no? Y mi convención de mi corriente lo doy en sentido. ¿Qué sentido es este? Antihorario. Veamos. Para mi voltaje de la fuente E3 va de la placa pequeña a la placa grande. ¿Cómo sería? Positivo. Para el voltaje de la fuente E1 va de la grande a la pequeña. Primer caso. Sería negativo. De la grande a la pequeña, negativo. Seguimos con el sentido convencional, en sentido antihorario. La corriente I1 se opone a mi sentido convencional. Entonces es negativo. I1 por R1 es negativo. Seguimos. R3 con R3. I3 tiene el mismo sentido que mi corriente convencional. Por lo tanto es positivo. I3 por R3, positivo. Entonces ya tenemos, ¿qué cosa? Tenemos todas mis ecuaciones. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí está, ¿no? Todas nuestras ecuaciones. En algunos casos se les va a dar, pues, puede ser la resistencia, cualquiera de la resistencia, se les puede dar cualquiera de las corrientes o cualquiera de los voltajes de las fuentes, de tal manera que matemáticamente se cumpla que hay 1, 2, 3, 4 ecuaciones, 4 incógnitas, de tal manera de que se pueda resolver, ¿no? Ok, entramos entonces al circuito RC. Acordémonos un poquito. En resistencias en serie, la corriente es la misma y los voltajes se dividen. En resistencias en paralelo, los voltajes son los mismos y la corriente se divide. ¿Y qué pasaba según la ley de Ohm? Según la ley de Ohm, el voltaje tenía una dependencia lineal de la corriente, ¿no? Dependía lineal de la corriente, o sea, proporcionalmente era lineal. En este circuito RC ya la corriente y el voltaje ya no son lineales, dependen de un exponente, es exponencialmente, depende del número neperiano, ¿no? ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? Veamos, siguiente diapositiva. Lo encontramos en los temporizadores, ¿no? En los temporizadores es donde hay oscilaciones, por ejemplo, los surtidos o surtidores de grifo, los microondas, los cronómetros, etcétera, ¿no? También en electrónica de audio, ¿no? En la construcción de ecualizadores, mezcladoras que utilizan los DJ. Me acuerdo que en el 2016, cuando me fui a un concurso del Ministerio de Educación, instalé por primera vez junto con unos alumnos un temporizador, ¿no? Temporizador para un probador de inyectores. Entonces estábamos aplicando ya el circuito RC. Muy bien. Como les había dicho, en la ley de Ohm hay una dependencia lineal, ¿no? Una proporción lineal entre el voltaje y la corriente. Acá ya no, ¿no? Ustedes están viendo acá, por ejemplo, en esta carga del capacitador, cuando cerramos este contacto, ¿sí? Funciona la fuerza electromotriz o el voltaje de la fuente y vamos a ver que se aplica esta relación, ¿sí? Este se encarga del capacitador
que se carga hasta un 63% de energía el capacitor, ¿no? Y lo van a hacer ustedes en el laboratorio calificado, ¿sí? Y vamos a aplicar esta relación. Y vemos que esta relación ya no es lineal. Esta relación es proporcional, es exponencial, ¿no? Entonces aquí vemos que actúa la fuerza electromotriz cuando se está cargando el condensador. Veamos la siguiente. Cuando se descarga el condensador, también existe esta fuerza o esta dependencia que ya no es lineal, sino es exponencial entre la corriente y la fuerza electromotriz o el voltaje. Y vemos que aquí ya no se hace contacto con el punto A, sino el circuito se cierra acá internamente. Ya no funciona, ¿qué cosa? El voltaje o la fuente electromotriz. Y se descarga. Se descarga, ¿sí?, en un 36% aproximadamente, y lo hacen en segundos. Tanto la descarga como la carga se hace en segundos y lo van a hacer ustedes en el laboratorio calificado. Y bueno, la parte magnética los esperamos en las aulas para poderlas explicar. Hemos explicado solamente la parte eléctrica. Ok, muchachos, nos vemos. Gracias. Hasta luego.